Hola, ¿qué tal? Estamos en una misión más de Radiación de Fuga. En esta ocasión me acompañan mi inseparable amiga, la doctora Patti. Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Radiación de Fuga. Con el gusto de siempre vamos a tocar temas muy interesantes y nos acompaña también el doctor Rafa. El caballero de la radiología. Nah, dejémoslo nada más en que hago radiología. Bueno, hoy tenemos tema calientito, vamos a platicar de viruela de mono. Así es. Así que señora, si su pareja tiene granitos, no lo confunda, ahorita platicamos de eso. Así es. No Sí. confunda. Sí, definitivamente. Un tema también muy interesante en el punto de vista de imagen de nosotros. Por ejemplo, el hígado graso, conocido en términos médicos como esteatosis. La esteatosis hepática, que se nos presenta cada vez más, desgraciadamente, en los pacientes de ya no tan de edad, sino más jóvenes. Es preocupante. Ahí luego les contamos qué tiene que ver con las carnitas. Y una cosa bien interesante acerca de que, ¿sabías que la primera inteligencia artificial la llevamos en nuestros cerebros? Esto es lo que vamos a tener en Radiación de Fuga. Radiación de Fuga. Bueno, qué bueno que nos acompañan. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la infiltración grasa, esteatosis hepática o como la quieran llamar. O enfermedad de hígado graso. Bueno, también se llama. les voy a decir coloquialmente, ¿cómo ves? Cuando recibes a los pacientes, eso es lo que te dicen. Sí tengo mucha grasa en mi hígado, Ajá, exacto. es lo que preguntan. Bueno, miren, entendamos que la enfermedad por hígado graso es una enfermedad metabólica, tiene mucho que ver con problemas de dislipidemia, es decir, la presencia de grasa en sangre, que metabólicamente tampoco te funcione bien el metabolismo para que tus grasas sean eliminadas, y también tiene que ver con resistencia metabólica. Es correcto, pero es importante que sepamos que nosotros, los latinos, genéticamente llevamos información precisamente en relación a la dislipidemia, que es el aumento de grasas en la sangre. Ok, pero no podemos dejar de lado que el pueblo mexicano es consumidor de muchas cosas en exceso. Sí. Y todas las cuestiones en exceso nos generan el cambio graso. Entonces, ¿a qué me refiero con exceso? Me refiero a exceso en la comida, en las grasas, en los carbohidratos, en azúcares refinados. Exceso en la ingestión de alcohol, exceso a veces en la ingestión de medicamentos. Entonces, cualquier exceso genera un cambio en el hígado. Cuando este cambio es crónico y continuo, el hígado va cambiando. Inclusive el hecho de bajar de peso rápidamente puede generar hígado graso. Entonces hay que tener cuidado en cómo nos alimentamos. Ahora, ¿por qué es importante el tener hígado graso? El problema no es que tengas hígado graso, el problema es que mantengas el hígado graso. Eso va a hacer que tu hígado poco a poco vaya perdiendo función. Vas a empezar con tu insuficiencia hepática y posterior cirrosis, que es cuando el hígado ya no funciona. Bueno, y un paciente te agarra y bueno, por lo general ahorita se está poniendo muy en moda desde hace unos años para acá el que el paciente tome conciencia de que debe hacerse una revisión anual, los famosos check-ups. Y eso incluye, por ejemplo, en los exámenes de laboratorio la química sanguínea y hay pruebas de función hepática. Entonces, de repente le sale allí quizás no tanto el colesterol, pero sí triglicéridos. Hay fracciones dentro del perfil de lípidos que tiene, por ejemplo, las lipoproteínas de alta, de baja densidad, de muy baja densidad. Y muchas veces te dice el paciente, pero eso es bueno, eso es malo porque no lo entienden, ¿no? Entonces hay que hablarles en términos coloquiales de la grasa buena, de la grasa mala, porque también hay gente que es como extremista, ¿no? Entonces, nada de grasa, no, la grasa también es necesaria en la dieta. Traducción, perfil de lípidos es un estudio en la sangre donde te va a decir cómo están las grasas en tu cuerpo. Las grasas se dividen en dos tipos, las grasas buenas, que son grasas monoinsaturadas, es decir, monoinsaturadas que se disuelven muy rápido en agua. Y grasas insaturadas son aquellas que no podemos disolver en agua, ¿sale?
Entonces, como bien nos dijo la doctora, yo no puedo llegar a decir 0 grasas, porque entonces las grasas que te protegen no van a estar, y las grasas que se hacen malas, tu metabolismo no va a poder sacarlas. Y también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el exceso de carbohidratos se transforma en grasa, y no en grasa buena, sino en grasa mala, ¿no? Entonces, es importante cuando el paciente ya está diagnosticado con un hígado graso, que tampoco crea que empezando el tratamiento su hígado va a cambiar de un momento a otro. Piensan que, por ejemplo, no, pues hace un mes me salió todo eso y el doctor me dijo que tenía hígado graso y ahorita vengo a checármelo. Pati, ¿cómo llegan los pacientes contigo? Preguntando, ¿qué estudio me puedo hacer para hacerme un control de mi hígado graso? Sí, no, y realmente como que no están yendo con el doctor. Primero quieren hacerse el estudio. Para después ir. ¿No? Eso. Bueno, pero aquí también, o sea, hay que tener 2 situaciones. La primera, el hígado graso es silente. No molesta, no duele, no nada. Sí, o sea, no vas a llegar como en una vesícula de me duele y estoy vomitando. O sea, aquí no. Véame mi hígado graso, no. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que no entendemos que no es nada más por la grasa. O sea, tú puedes tener hígado graso porque te levantaste tu pieza de pan en la mañana y en la noche, porque te echaste tus molotes, porque te comiste tus gorditas, y ustedes van a decir, pero no tomo grasas saturadas, doctor. Exacto. No estás tomando grasas saturadas, pero le estás entrando con singular alegría al carbohidrato. Exacto, o me cuido, ¿no? Te dicen, sí llevo una dieta, me cuido. Nomás me echo mi vaso de coca diario porque ese no lo dejo, doc, pero fuera de eso yo me cuido. Pues ese vaso de coca diario fue azúcar refinada que le dio a tu hígado. Claro. Sí, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, pacientes jóvenes, ya los más extremos, ¿no? Con un cambio graso geográfico incluso, por ingesta de drogas también. Entonces, drogadictos de tiempo que quieren volver a ser gente sana. ¿Rehabilitados? En proceso de rehabilitación, y el cambio graso es impresionante, ¿no? O sea, ves el hígado como mapeado de diferentes tonos, así como un mapa mundi. Bueno, sí, porque... Oye, eso es interesante. Sí, es que acuérdese que aquí el problema es lo que metabolizaste y te dejó cicatriz, lo que estás metabolizando y te va a dejar cicatriz, más lo que te quede funcional. O sea que eso es parte de un proceso cuando describimos por ecografía el ultrasonido de hígado y decimos que tiene un patrón geográfico. Así es. Sí. Que recordemos que el patrón geográfico ya te indica un daño de aproximadamente 40% o más de la superficie hepática. Para que lo veamos así. Para que lo veas así. Claro, también hay otros casos en que ya empieza a aumentar de tamaño el hígado, ¿no? Señoras y señores, tenemos un ovni en el estudio. Alguien no apagó su teléfono. No, ¡ay, qué horror, qué ventaneada! No es volador, es nada más aquí fijo, estacionado. Bueno, es que ustedes no saben, pero lo primero aquí que nos dicen, a ver, chamacos, por favor, sus teléfonos silenciados para que no hagan cosas raras aquí, y ya ven lo que pasa. Bueno, continuamos, Pati. El gato volador. Hagamos de cuenta que esto no pasó. Bueno, entonces aquí el problema es, ok, voy a hacer un ultrasonido de hígado, me va a servir entre comillas. Sí. Oiga, doctora, ¿y es el único estudio? No, nunca jamás. No. Para eso existen las pruebas de función hepática, ¿no? Evaluamos de manera conjunta el cómo está la salud del hígado para poderle dar al médico un mejor reporte. Y amados pacientes, criaturitas del Señor, no empiecen a ponerse creativos pidiendo pruebas y haciendo cosas. Váyanse con el doctor y el doctor que les diga qué necesita. Claro, por supuesto. Pero también el médico, bueno, a mí me parece una exageración también que los esté mandando cada mes para ver cómo va el cambio graso de su hígado. Bueno, pero es que aquí viene el problema. Ellos lo quieren entre comillas arreglar cada mes porque no hay quien les oriente o no saben
¿qué tanto les puede servir, por ejemplo, una elastosonografía hepática? Claro. Era lo que le iba a preguntar a la doctora Patti acerca de eso, porque yo veo que, por ejemplo, te hacen la elastosono y te reportan mucho, por ejemplo, esteatosis hepática asociada a proceso de fibrosis o proceso de esteatohepatitis. Sí, pero eso vamos, ¿por elasto? Sí. Sí, claro, pero es por esta situación. Porque recordemos que aquí el problema del acúmulo graso es que los hepatocitos, las células del hígado, van a intentar fagocitar esa grasa, no pueden y se inflaman. Por eso ellos reportan el componente de esteatohepatitis. Claro, y hay que recordar que la esteatosis hepática o la infiltración grasa por imagen tiene etapas. Entonces, cuando vemos un leve cambio en la ecogenicidad, nosotros comparamos la ecogenicidad del riñón derecho con la ecogenicidad del hígado y tienen que ser similares en ecogenicidad. Cuando empieza a cambiar, empieza a hacer el cambio graso. Entonces, si el hígado se ve más brillante, más blanco, menos oscuro como el riñón, es ya un grado 1, ¿no? Por ejemplo. Y cuando, por ejemplo, hay una pérdida en el paso del sonido hacia el fondo, hacia el campo profundo del hígado y nos borra el diafragma, ya estamos hablando de un grado 2. Es correcto. Ya eso hay que agregarle que no ves bien la vía biliar intrahepática. Y vas perdiendo la capacidad de ver las paredes vasculares dentro del hígado. Entonces va siendo por etapas. Hay muchos médicos y que ya utilizan la evaluación por etapas de cómo nosotros calificamos el cambio graso. Ya no es nada más decir, pues tiene infiltración grasa. No. Entonces hay que darles una calificación de cómo va siendo el cambio graso, ¿no? Ahora, pero yo lo que he visto en esa escala, por ejemplo, ya el grado 3, ya de plano es tan brillante el hígado que ya no ve uno los trayectos, los manguitos periportales, ya no ve uno las vías biliares intra ni extrahepáticas. Es que aquí tienes que ver qué tan funcional es tu hígado. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque entonces tendrías que ir a una resonancia magnética funcional hepática para tratar de ver qué tanto capta bien el hígado, cómo elimina y qué tanto te va a funcionar para poder decir si hay datos de insuficiencia o no derivados de esa esteatosis. Claro que sí. Sin embargo, en el primer método de imagen que es más accesible al público es precisamente el ultrasonido de hígado y vías biliares, donde finalmente siendo operadores dependiente, eso que dijo la doctora Patti de que el clínico se basa ahora más en cómo lo vamos describiendo, porque yo busqué y hay quienes de repente te reportan leve, moderado y severo. O en grados. Pero ¿dónde salen grado 1, 2 y 3? Es eso, el leve es grado 1. El moderado es grado 2 y el 3 es grave, ¿no? O sea, si se refiere a la fuente bibliográfica, la Sociedad Española de Ecografía Digestiva y Gástrica lo pone así. Lo pone como grado 1, 2 y 3. Porque yo sí había visto leve, moderado y severo y estuve buscando y decía yo, pero entonces ¿de dónde le ponen los grados? Sí me es fácil entenderlo, el hacer la correlación, ¿sí? Pero lo que ahora tú dices de efectivamente que los médicos, pero fíjate que no, yo en lo particular los pacientes que he recibido y ya están en controles de esa esteatosis, ha sido con nutriólogo. Y entonces el nutriólogo es el que sí como que le hace un poquito más de atención al estudio del ultrasonido, de cómo describo la glándula hepática. Bueno, sí, pero a ver, aquí el problema no va a ser nada más cómo describo la glándula hepática, sino cuál es mi grado de compromiso hepático. ¿Sí? Por eso caemos en la resonancia magnética y por eso caemos en la elastosonografía. Que bueno, ahorita hay elastosonografía, pero antiguamente era el famoso FibroScan, que no era otra cosa más que tú ponías una sonda, comprimías y medías qué tan duro estaba el hígado. ¿Y por qué tenemos que caer a eso? Porque actualmente, efectivamente, el nutriólogo sí te hace caso a tu descripción, pero si aparte tú describes la dureza, tú puedes llegar y decir, tengo enfermedad hepática
o tengo fibrosis hepática, que cuando hablamos de enfermedad hepática hablamos de esteatohepatitis, que es lo que teníamos hace un rato. Pero cuando yo tengo enfermedad fibrótica, ese hígado le va a ir mal. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esteatohepatitis, significa que tengo grasa, esa grasa no pudo ser eliminada por el hígado se inflamó y producto de eso tengo esa asociación, grasa más inflamación. Pero ¿qué pasa si no lo elimino y con el paso del tiempo sigue avanzando? Pues ese hígado va a empezar a tener cicatrices y esas cicatrices se llama fibrosis. Y la fibrosis en el hígado es cirrosis. Entonces, sí hay que estar muy claros en eso, ¿no? Cómo va, los pasos que va siguiendo la esteatosis hepática para finalmente convertirse en cirrosis. Entonces, primero crece, se modifican las células, empiezan a ser más brillantes, opacan el campo profundo y luego parece que va mejorando, pero es porque va disminuyendo de tamaño. Exacto. Pero no va disminuyendo de tamaño porque está sanando, sino porque está cayendo en un proceso de fibrosis. O sea, se atrofia, pues deja de funcionar. Ajá, entonces se va haciendo más pequeñito, como quien dice. Y ya en la última etapa, incluso ya no se ve nada más brillante, sino su aspecto cambia a algo rugoso, áspero. Ajá, como arenoso. O nodular, le llamamos nosotros. Ahora, y aquí viene un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que yo puedo tener dos tipos de esteatosis. Puedo tener la difusa, que es la que hemos estado platicando, y la otra es la geográfica o la focal. Aquí, ¿cuál es el problema de tener geográfica o focal? Que si no te pones vivo y haces pruebas, puedes llegar a confundirlo incluso hasta con lesiones neoplásicas. Claro, ¿sí? claro. Y aquí es a donde entra el papel de la amada tomografía. Le tienes que hacer una tomografía hepática para ver si capta el medio de contraste y tiene una manera adecuada y hay una zona donde no capte, haces tu medición de densidad y dices, bueno, está duro, pues es fibrosis. Ahora, nosotros sabemos que el diagnóstico de un paciente puede tener todos los estigmas, pero sabemos que para etiquetarlo con el nombre de cirrosis como tal, el diagnóstico es histopatológico y es resultado de una biopsia, ¿sí? Sí hay escalas donde desde el punto de vista bioquímico, efectivamente por laboratorios y en la clínica del paciente puedo ir estadificando qué tanto de daño en relación a una hepatopatía crónica difusa hay, ¿sí? Pero sí es importante porque muchos pacientes me llegan, hay esta situación. Si es un señor y eso, ok, no lo tomas a mal y dice, no, es que tengo cirrosis porque pues de joven o tomaba yo mucho alcohol, ¿no? Pero, por ejemplo, en las señoras, que me ha tocado también señoras con patología, por ejemplo, en relación a que se infectaron en algún momento de virus de hepatitis, ahora sí que no de la común, que es la A, sino B o C, ¿no? Incluso hasta D, que les da como que estuviera estigmatizado, ¿no? Como que dicen, es que les hablan de cirrosis y piensan que son alcohólicos y dicen, en mi vida, lo primero que te dicen, en mi vida he tomado una gota de alcohol, es que no es necesario. Ustedes lo acaban de describir con mucha destreza, efectivamente, cómo evoluciona un hígado graso en todas sus variedades hasta terminar en un proceso extremo como una cirrosis. Bueno, pero a ver, el problema es que culturalmente decimos, cirrosis, chupe. Ajá. Pero debes entender que eso puede ser por infecciones, puede ser autoinmune. Así es. O sea, hay gente que tiene la mala pata de que su cuerpo ataca su hígado. Sí. ¿Sale? Puedes tenerlo por intoxicación. Los trabajadores, aguas con los del campo, los trabajadores que están expuestos a pesticidas muy potentes, ¿sí? Digo, sería hablarles de una sustancia que se llama órganos fosforados. Órganos fosforados. Esas se acumulan en el hígado y condicionan esteatosis. Así es. O condicionan hepatitis. Sí, bueno, los órganos fosforados también condicionan otras patologías torácicas, ¿no? Pulmonares. Depresión medular y bueno, todas las que se imaginen. Pero hay muchos trabajadores de maquila de empresas aquí en Puebla que están
respirando sustancias dañinas. Tintes, fijadores. Ajá, sí, o sea, productos de limpieza. Productos de limpieza. Entonces, sí llegan pacientes con un daño hepático que tú piensas para ti mismo, pues probablemente es por dónde están trabajando, ¿no? Claro que no lo puedes decir así abiertamente, ¿verdad? Pero es lo más probable. Bueno, no es que no lo puedas decir abiertamente, no puedes comprobarlo con lo que tienes en ese momento. Claro. O sea, sí lo piensas como un causal. Yo creo que cualquiera de nosotros podemos llegar a pensarlo y estaríamos en el derecho a, pero no puedes comprobarlo, ese es nada más el detalle, ¿no? Sí, pero bueno, sí es una pena que suceda, sobre todo en gente de bajos recursos, ¿no? En gente que es obrera, en gente que todos los días se sale temprano de su casa a trabajar y que al final del día y al final del cierto tiempo ya tienen un daño hepático. Entonces, es importante checarse, es importante alimentarse bien, acudir al nutriólogo. Tener ¿no? hábitos saludables. Ajá. O sea, miren, la peor triada que puedes hacer es tener sobrepeso, echarte tus alcoholes, tomar dieta rica, tu Coca-Colita y tu dieta rica en grasa. Bueno, amigos, como están escuchando, efectivamente, el primer método de imagen por el cual van a evaluar que tengan un hígado graso y el grado que tienen de hígado graso será el ultrasonido, pero también tenemos otros métodos de imagen, como brillantemente nos dijo aquí nuestro amigo, el doctor Rafael, y nos habló de la tomografía, que necesariamente sería una tomografía con medio de contraste intravenoso y se toma en fases. Y también tenemos un estudio de resonancia magnética. Entonces, sí hay métodos de imagen, se correlaciona, como dijiste tú, doctora Patti, efectivamente mediante la química sanguínea, ver el perfil de lípidos, eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Y lo que acabas de decir, el mantener un estilo de vida donde tengamos una alimentación adecuada, balanceada, y no necesariamente habrá quien te diga, no, es que eso es muy caro. No. Efectivamente, con una adecuada orientación nutricional, con un plato del buen comer, puedes prevenir precisamente este tipo de patologías. Y antes de que se empiecen a poner fresas y digan, doctor, ¿y entonces tengo que hacerme mi ultrasonido y mi tomografía y mi resonancia? No. A ver, eso se lo dejas al especialista. Así es. Él, dependiendo lo que vea con tus pruebas, con tu imagen, te va a decir, a ver, ¿sabes qué? Te vamos a llevar a puro controlito de ultrasonido. ¿Sabes qué? Sí necesito la tomografía, ¿sabes qué? Necesito la resonancia, o ¿sabes qué? Necesito la elastosonografía. No se empiecen a poner creativos de pedir cosas, porque van a ser gastos que a veces no son buenos, o aparte de los gastos van a hacer un estudio que en lugar de ayudarlos los va a confundir. Sí, porque no les va a ser de utilidad. Exactamente, entonces ahí sí, doctor, ¿eh? No saltemos pasos. Sí. O sea, es como lo que decíamos hace rato, primero acudes con el doctor y el doctor decide qué estudios te va a pedir. Claro. Es correcto. Claro. O sea, ese es el método adecuado, no al revés. Porque a lo mejor le llevas el estudio al doctor y ni le va a servir, ¿no? Porque no pediste el estudio que realmente necesitabas. Eso es muy común, el querer saltarse una visita y dice, ya le llevo de antemano esto. No, y si no es realmente lo que él necesitaba. Mira, dejemos el que yo me adelanté. Imagínese que llegas y dices, bueno, como me dijeron por ahí que puedo usar una resonancia, usted hágame una resonancia. Sí, ahí de plano se va a ver todo. No, sí, pero el problema es, ¿qué te pasa si la resonancia no era concluyente y en lugar de gastar en una resonancia, te hubieran hecho una elastosonografía que te mide la dureza y te hubiera dicho, ¿sabes qué? Eres candidato a biopsia porque ya tienes un proceso esteatóxico severo. Así es. Ya empiezas a tener fibrosis. Claro. O sea, vean cómo el criterio cambia y nada más con un solo estudio. Así es. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que no nos brinquemos pasos. Ahora, para los que se hagan la pregunta, ok, doc, ya la tengo, ¿es reversible? Depende. ¿Sí? En la etapa en que te encuentres. Exactamente. ¿Y qué tanto tú te atengas a tu tratamiento? Claro. O sea, si el doctor te dice, tómate tus medicinas, te vale gorro. Si te dicen, señora, tienes que mantener la dieta, y tú dices, pero es domingo y voy a comer palomitas, tomarme mi coca y una chela, pues olvídalo, no va a funcionar.
No, y además hacer ejercicio. O sea, ni siquiera tienes que salir a correr. Con que camines 30 minutos diario es más que suficiente. Así es. Vaya, ya con intención, agarras, te pones un video de YouTube de una rutina de yoga y ya con eso la puedes empezar a hacer. Exacto. Digo, no sustituye al ejercicio como tal. No, pero no si vas a sustituye empezar, pero si vas a empezar a hacer ejercicio porque no lo has hecho durante mucho tiempo, pues no vayas a salir a correr 10 kilómetros, ¿verdad? Porque te va a dar un infarto. Entonces, hay que No, y es recomendable medirse, ¿no? en forma progresiva, mínimo 3 veces por semana. ¿Y cuál es la orientación? La orientación básicamente es efectivamente tratar durante un periodo de 30 minutos el ir elevando poco a poco tu frecuencia cardíaca por arriba de 150 latidos por minuto para que tú puedas empezar a quemar esa grasa que tiene tu hígado, y eso mínimo 3 veces por semana. Ese quemar esa grasa, por lo menos no es que sea sostenido, con intervalos, cada 10 minutos, 1 minuto donde elevas la frecuencia y vuelves y bajas. Durante 30 minutos, 3 veces por semana, te va a ayudar muchísimo. Y como dirían por ahí, tus velulitas. Mucha velulita. El plato del buen comer. Exactamente. O sea, déjate de andar echando totopos, comiendo tostadas, echando molote, y pues mejor ponte algo verde, échate tu brocolito para que puedas arreglar esta situación. La dieta del Mediterráneo. Algo verde. Exactamente, algo verde, habichuelas. Sí, pero no verde Pero del que no se consume mota, en otra no forma, mota. eso. Bueno, antes que nos olvide, para que tengamos punto de contacto, les digo el telefonito que tenemos, 211-93-25-97. 2211. 2211, ¿ya ven? Es que a ella le sale bonito. Pero 2211 93 25 97. Ven, se oye sexy. Muy bien. Radiación de fuga. Bueno, a propósito, he estado escuchando en otros medios y precisamente revisando, ¿has tenido contacto, amiga, últimamente con changuitos? ¡Ay! Bueno, Pues, es que por ¿a ahí... qué le llamamos changuitos? Porque mi Goldo es peludo. Hombre de pelo en pecho. No, lo digo acerca precisamente de que nos está haciendo mucho ruido últimamente. Hay una difusión acerca precisamente de hay una epidemia de viruela. Actualmente, inicialmente la conocían como viruela símica, pero en relación precisamente a los changuitos, ¿no? Que viruela era del mono, pues. La del mono, que era lo que la traía. Pero actualmente han corregido eso y el término, ustedes escuchan y dicen, ay, es que se oye padre, ¿no? Mpox, es Mpox. A ver. A ver, ¿cómo se escribe? Mpox. Ah, ok. Mpox, bueno. Bueno, es que yo no escuchaba que dijera M, hasta que lo leí fue que ay, es Mpox. Bueno, ¿qué es eso? Es una enfermedad viral, es decir, lo produce un virus. El detalle es que es una zoonosis. ¿Qué significa una zoonosis? Es una infección que le da a un animal y brincó al ser humano. Lo curioso es que la Organización Mundial de la Salud en octubre del 2023 la declaró como una epidemia, pero en África, precisamente porque eso fue un virus que se detectó desde el año 1970 en Dinamarca, a través precisamente de una prueba de PCR donde detectaron una reacción en cadena del ADN de este virus, ¿sí? Que inicialmente afectaba a los simios. Entonces, muy específicamente en una región de África Central, que es el Congo. Entonces, precisamente ahí fue donde salió la alerta a nivel mundial de la República Democrática del Congo, donde está la zona como de endemia de esta patología. Ahora, ¿dónde empezó nuestra preocupación? Que como todo buen virus, los virus son altamente contagiosos. Así es. Entonces, la preocupación fue que te contagias por múltiples formas. Puede ser por relaciones sexuales,
puede ser por fomites, es decir, ropa o material contaminado que solo otra persona y tú tocaste o tú utilizaste, o por secreciones, estornudo, saliva, etcétera. Sí. ¿Qué es lo que creen que pasó? Que en algún momento la caza furtiva de especies de primates condicionó el que algún primate enfermo, por la caza, por el consumo de la carne, por lo que sea, se llevó a la población humana lo asimiló y empezamos los primeros casos. Así es. Ok, en los humanos, ¿cómo se presenta? Hay fiebre, hay crecimiento de ganglios linfáticos. Así es. Bolitas en el cuello o en las axilas. Ajá, y... ¿qué más? Dolor de cabeza, y empiezan a salir en las extremidades y en el tórax empiezan a salir una especie de ronchitas. Ronchitas. Esas ronchitas se van haciendo como pustulosas y duelen. Entonces es como, efectivamente, como cuando nos da la varicela. De hecho, cuando están en esa etapa los pacientes es cuando es más altamente contagiosa. Esas burbujitas llenas de pus se rompen y liberan el virus. O sea, el virus sale cuando se rompe la burbujita y en ese momento es cuando es más contagioso. Lo que pasa es que ha mutado. Entonces ahorita hay una variedad que es la clon 1 y hay una variedad que es la clon 2. La clon 2 es la que ha mutado y es la que se ha acercado con el hombre. O sea, a ver, clon 1 era endémica. Endémica significaba que estaba en una región, en un territorio, en una forma, en este caso la República del Congo. Ajá. ¿Qué pasó con el tiempo, con el intercambio que tenemos ya de culturas, de vuelos, de todo lo que tenemos? La globalización ha hecho, como ha hecho en muchas enfermedades, que esto se vaya pasando a otros países. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahorita tenemos un virus que ya mutó, que ya se adaptó a otros ambientes y que hace que te puedas enfermar de otra manera. Ajá. Entonces, la situación actualmente está en que realmente no hay una vacuna específica para esta Mpox. Lo que pasa es que se está haciendo una correlación con la antigua vacuna que había para la viruela. Acuérdense que en nuestro mundo la viruela tiene un par de años, hace varios años, que había sido erradicada. Se había reportado, dependiendo del virus que la había provocado, esa fue la que se erradicó aparentemente. Entonces, están haciendo pruebas precisamente y están demostrando que puede combatir el Mpox con la vacuna de la varicela, de la viruela que conocíamos hasta en un 85% de los casos. Entonces la están como perfeccionando al respecto. Pero, ¿qué pasa con los antivacunas? Bueno. Exacto, siguen siendo como los fomites. Sí, es que ellos se vuelven, quieras que no, los posibles candidatos blancos. ¿Qué es un candidato blanco? Es aquel que es perfecto para albergar la enfermedad y que como no tiene la defensa, va a poder diseminarla. Ahora, entendamos, todavía no hemos llegado a un grado pandemia, pero lo alarmante es que estaba en una sola región y está empezando a ir hacia otros lados. Porque realmente, pues actualmente estamos tan comunicados que en cuestión de horas viajan las patologías de un lado al otro. Sí, en nuestro programa que tuvimos de las series y las películas de médicos, deberíamos de haber incluido las películas de pandemias. No, porque las películas de pandemia son para otro programa aparte. Bueno. Pero sí, por eso ustedes van a notar últimamente que es muy alarmante y está como en boga efectivamente que se trate y se toque. Pero es importante que sepan que no hay vacuna. O sea, no voy a ir a la farmacia a comprarme mi vacuna del Mpox. No. ¿Cómo no me voy a poner mi vacuna de 2 marcas? Hombre. No. Pero también es importante que sepan que ha mutado. Entonces, lo que se está tratando precisamente es de hacer un poco más eficaz la vacuna que teníamos o que ya conocíamos de la viruela. De la viruela. Porque si así como está ahorita y con la variedad que está, efectivamente sí tiene una sensibilidad hasta de un 85%. A ver, alarmarnos todavía no. Así es. Tener precaución probablemente, ¿sale? En nuestro país, ¿hemos tenido casos reportados oficialmente? No, ¿sale? Pero no significa que no guardemos todavía
una forma adecuada. Hay por ahí ciertos reportes, pero todavía no hemos establecido algo así tan... Exacto, pero te voy a decir una cosa, hasta el día 24 de julio habían reportado de sospechas 233 casos, de los cuales hasta ahorita confirmados solamente llevaban 3 aquí en la República Mexicana. Entonces sí es importante y son precisamente los reportes del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Epidemiológica. Que esperemos no avancen. Sí. ¿Y eran gente que viajó? Sí, es que ese era el antecedente. Okay. Era gente que había viajado, curiosamente, uno venía de África, pero los otros 2 eran de Europa. Pero había factor de riesgo. Exacto. Sí. Bueno. Porque eso es importante, tomarlo en cuenta y lo están haciendo mucho énfasis en personas inmunocomprometidas, ¿sí? Personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, personas que en un momento dado tienen patologías autoinmunes. Diabéticos. Exacto. ¿Vale? Bueno, no se espanten, nada más tengan precaución. Y saber que existe, ¿no? Es pura nota informativa, te digo, porque habrá quien le quede la duda. Así es. Radiación de fuga. ¿Nos ibas a dar alguna noticia? Sí, miren, estudios de la Universidad de Copenhague dicen que nuestro cerebro es el primer ordenador cuántico que existe. O sea, ¿qué significa eso? Que nuestro cerebrito piensa también a nivel subatómico. ¿Cómo está esta situación? Yo tengo una sustancia que se llama mielina, que es una grasa que nos ayuda a conducir los impulsos eléctricos de nuestro cerebro. Atención, mielina es un tipo de grasa, pero no es esa grasa mala que se deposita en el hígado. No, esa es la buena. Entonces, han demostrado que a nivel atómico produce fotones. Y esos fotones son los que nos encargan de tener energía para que nosotros hagamos intercambio cerebral. Los fotones son electrones activos, ionizados. Así es. ¡Sí! Entonces, vuelan. ¿por qué es interesante esto? Porque no nada más somos una máquina de impulso eléctrico, sino también atómico. Entonces, por eso cuando efectivamente ustedes me estaban estresando para que yo condujera este episodio, tuve una reacción en cadena en mi cerebro. O sea, se está quejando de que le estresamos. Muy probablemente. No, ahí le estresamos, le rechoca. Véanle la cara le choca, le choca que tiene. Es que me sentí toda una Oppenheimer. Ay, sí. No, tampoco era tan estresante. Bueno, ¿algo más que tengamos que decir? Pues sí, definitivamente el saber que fue así como nos explicas, como un primer ordenador, nos habla efectivamente que es los precursores de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso de una u otra manera te permite saber cómo se va desencadenando en un momento dado el decir, estamos conduciendo este programa, ¿sí? Y empiezan mis neuronas a tener pequeñas bombitas atómicas porque son reacciones en cadena. Así es. Eso es muy interesante. Así es. Y eso te lleva a otras situaciones porque actualmente los neurofisiólogos piensan que la conciencia no es otra cosa más que reacciones atómicas. Sí, se oye bastante complejo, pero hay una teoría por ahí postulada, que es la teoría de la realidad cuántica. Pero sería interesante la pregunta pensar ahí, bueno, ok, si la conciencia tiene un trasfondo de ese tipo bioquímico, ¿cómo la correlacionan con la parte conductual y los valores? ¿O también son situaciones neuronales? Sí. O sea, dentro de todo el complejo funcionamiento cerebral, ahora no nada más son sustancias, no nada más son precursores, no nada más son hormonas, no nada más son reacciones eléctricas, sino también atómicas. Porque a mí se me hizo muy interesante cuando yo supe que no amaba con mi corazón, que amaba con mi sistema límbico en mi cerebro. ¿Qué creen, chicos? Pero uno decide a quién amar. Uno debería de regalar el 14 de febrero, día de San Valentín, una cosita así en forma de nuececita y decir, te quiero con todo mi hipotálamo, que es realmente el que te aloca con la pareja. No es esa cosa que dices del corazón. Pero uno decide a quién amar. Exactamente. Pero como toda buena reacción química, también se cataliza. Traducción, ¿qué significa catalización? Yo dirijo a quién y cómo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Radiación de Fuga. Es un gusto que estén con nosotros. Ya saben que estamos en todas las redes. Les repito el teléfono,
2211-93-25-97. No, ¿qué? ¿Cómo que gracias por acompañarnos? ¿Qué? Síganos en las redes sociales, en el teléfono tenemos Telegram y WhatsApp. ¿Ya ven cómo es esta mujer? Ya. Oh, no, sí, están en todos. Yo los sigo amando a todos con mi sistema límbico. Esto fue No le crean. Radiación de Fuga. Nos quiere separar, gracias. Gracias. Radiación de fuga.